Con relación al requerimiento formulado por el Ministerio Público, esta defensa, señor magistrado, plantea dos pretensiones. Primero, que se declare improcedente el requerimiento del Ministerio Público, en consecuencia que se mantenga la medida de comparecencia simple sobre mi patrocinado, y como pretensión subordinada que se declare infundado el requerimiento del Ministerio Público, en consecuencia que se mantenga la medida de comparecencia simple o una medida menos gravosa como una comparecencia con restricciones. Señor magistrado, el Ministerio Público a mi patrocinado le atribuye dos delitos. Le atribuye colusión y lavado de activos. Esto relacionado al proceso de concesión del tramo 4 de la carretera interoceánica sur. ¿Por qué esta defensa solicita, señor juez, que se declare improcedente el pedido del fiscal? Primero nos vamos a remitir al artículo 425, apartado 5 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al Código Procesal Penal, que establece que se declara improcedente cuando el petitorio fuese jurídica o físicamente imposible. Y aquí viene la explicación, señor juez. El señor Alejandro Toledo Manrique goza de la protección que le otorga el artículo 13 del Tratado de Extradición, principio de especialidad, que establece que una persona extraditada no puede ser detenida, procesada, juzgada por otro delito que no sea el que fue materia de la extradición. El señor Alejandro Toledo llegó al Perú el 23 de abril del año 2023, extraditado para el caso Odebrecht, expediente 16-2017, donde viene siendo juzgado. Este principio de especialidad, señor magistrado, que aparece en el Tratado de Extradición del Perú con los Estados Unidos, es un artículo y un principio que surte efecto cuando la persona es entregada, antes no. Cuando esté en trámite la extradición, el principio de especialidad es letra muerta. Cuando se ejecuta la extradición, inmediatamente se aplica esta disposición, este tratado. Ahora, tengamos en cuenta, señor magistrado, que el artículo 55 de la Constitución del Estado establece que los tratados en vigor son parte del derecho interno. Es decir, este tratado de extradición del Perú con los Estados Unidos de América, que está vigente, en vigor y que ha motivado su extradición, es parte del derecho interno. Por lo tanto, si aquí se establece una restricción, un impedimento para que las autoridades peruanas puedan dictar un mandato de detención o enjuiciar a una persona extraditada por otros delitos, pues esta protección se tiene que cumplir porque es parte del derecho interno. Y como ejemplo, señor magistrado, cito el artículo 99 y 100 de la Carta Fundamental. El antejuicio y el juicio a las altas autoridades del Estado. ¿Podría el Ministerio Público pedir una prisión preventiva para un ministro de Estado? Y la respuesta es no. Tiene que autorizar el Congreso de la República. Así establece el artículo 99 y 100 de la Carta Fundamental. O lo mismo podríamos hablar de la Convención de Viena del año 61 sobre relaciones diplomáticas. ¿Acaso no es cierto que el artículo 29 de la Convención de Viena establece que el cuerpo diplomático, los miembros del cuerpo diplomático, los jefes de misión, los diplomatos, secretarios, embajadores, gozan de inmunidad y no pueden ser detenidos, no pueden ser apresados, no pueden ser juzgados? Porque así establece la Convención de Viena de 1961. Incluso hay un decreto supremo 0782 de Relaciones Exteriores que desarrolla esta Convención de Viena y establece una protección y una inviolabilidad personal. De tal manera que el Código Procesal Penal no establece nada relacionado a los diplomáticos ni a los altos funcionarios de gobierno, pero el juez tiene que aplicar la ley. Y esos tratados son parte del derecho interno. Y finalmente, señor juez, la Convención de 1969, la Convención de Viena, el Tratado de Tratados en el artículo 26 establece que los tratados se firman y se tienen que cumplir, el pacta sunt servanda. Y el artículo 27 de esa Convención de Viena señala que no se puede establecer que por un defecto del derecho interno se tenga que dejar de cumplir un tratado. Y en este caso, lo que la defensa está planteando
es que existe un tratado vigente en vigor y que tiene que ser respetado, que tiene que ser respetado. De otro lado, el artículo 520 del Código Procesal Penal. Pero, doctor Su, ¿esto ya no ha sido dilucidado por la sala al establecer de que debía instalarse la audiencia? Lo estoy planteando en la audiencia como una argumentación de improcedencia, señor magistrado. Por eso, De improcedencia de dictarse la medida. Por eso, pero la sala ya ha dilucidado de que esta situación... Señor magistrado, la defensa considera que tiene que plantearlo en este estadio porque el proceso seguido ante la sala era respecto a la instalación de la audiencia. La sala lo que ha dicho es que se debe de realizar la audiencia. Estamos en la audiencia y la defensa considera que este es un argumento de defensa de carácter técnico y por lo tanto estamos haciendo uso de esa argumentación, señor magistrado. Lo escucho. De tal manera, señor magistrado, que si nos remitimos al artículo 520 del Código Procesal Penal, donde se establece cuáles son los efectos de la extradición concedida, evidentemente relacionado a la extradición pasiva, vamos a encontrar, señor juez, que se establece que el extraditado no podrá ser encausado por hechos anteriores y distintos a los que determinaron la concesión de la extradición sin previa autorización del Perú. Es decir, en esa reciprocidad también el Perú prohíbe que a las personas que el Perú entrega a otros estados puedan ser encausados por otras razones. Entonces, esta defensa, señor juez, considera que jurídicamente es imposible ordenar un mandato de prisión preventiva si es que no media una autorización, en este caso, del estado concedente, de Estados Unidos de América. Y por otro lado, el Perú, señor juez, ha firmado un compromiso de respetar el debido proceso y los derechos humanos que le atañen al extraditado, y la defensa lo que está invocando es el cumplimiento de esa disposición y ese acuerdo que está previsto en el Tratado de Extradición. Por estas consideraciones, la defensa considera, señor juez, que el requerimiento del Ministerio Público jurídicamente es imposible de poder dictar y se debe declarar improcedente el pedido. Ahora, con relación, señor juez, a por qué infundado. El Ministerio Público, señor juez, dentro de su exposición, ha señalado, por ejemplo, que mi patrocinado, el señor Alejandro Toledo, ha sido el promotor, ¿no?, el que ha promovido y que ha ejecutado la carretera interoceánica sur. Eso lo dice en el fundamento 7 y en el fundamento 13 de su requerimiento acusatorio. Así lo señala en esos términos. Sin embargo, señor magistrado, nosotros hemos presentado elementos de convicción. El primer elemento de convicción que obra en nuestro escrito número 1 contiene precisamente los antecedentes que datan del año 2000, donde se da la reunión de jefes de Estado en el año 2000 entre el presidente de ese entonces, el señor Alberto Fujimori, el presidente Cardoso y otro jefe de Estado, donde se establece y se acuerda la puesta en marcha del proyecto de la Interoceánica Sur. Entonces, no es pues esto, señor magistrado, una obra que el gobierno del señor Alejandro Toledo tuvo la idea de llevarla a cabo y de ejecutarla como erróneamente ha sostenido el Ministerio Público en varios pasajes de su alocución y también en el escrito de requerimiento.